Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos un día más a este canal de fotografía, en donde os voy a contar un par de cositas sobre este mes de octubre que acaba de acabar y que bueno, me ha tenido muy ocupado viajando por diferentes lugares, no solo por España sino por Europa, realizando pues mis workshops, mis talleres de fotografía, que podéis además consultar en robertomasfoto.com para ver el calendario de los siguientes. Pero bueno, en este caso, en este vídeo os quería comentar sobre todo una experiencia, porque no solamente he tenido los talleres normales, habituales, que suelo realizar por toda España, sino que hemos tenido la suerte de poder realizar unos bonitos viajes fotográficos, tanto por los Balcanes a principio de mes de octubre, como por Alemania, en este caso en Berlín, ya un poquito más hacia el final de mes. Os voy a contar una cosa sobre la elección en cuestión de narrativa y de creatividad de algo muy importante, que es la distancia focal con la que he ido trabajando, el objetivo que he utilizado, ¿no? Sobre todo de cara a ya no solo un viaje, sino un poquito pues a ir desarrollando la visión fotográfica de cada uno y cómo vemos las cosas y cómo las transmitimos en nuestras fotos. Os voy a contar un poquito dónde he estado y por qué he hecho lo que he hecho. Bueno, lo primero, estuvimos en Balcanes, estuvimos con Sergio, mi amigo Sergio de nadaincluido.com, juntamos a 16 personas, tanto españoles como mexicanos, para irnos a Croacia, Montenegro y Bosnia-Herzegovina. Y estuvimos durante 7 días, estuvimos en muchos lugares combinando lo que era paisaje, lo que era calle, ciudad, bueno, todo, un poquito todo, porque cuando estás 7 días circulando por lugares tan bonitos como era pues todos los parajes naturales y todos los parques que había en Montenegro, en Bosnia, y luego también visitabas las ciudades con tanta historia y con tanto encanto como es Sarajevo, Mostar y demás, y Dubrovnik, por supuesto, pues la verdad es que te encuentras un poquito de todo. La fotografía de viajes es un poco lo que pide, tener un poquito de todas esas sensaciones recogidas en tus fotografías. En este caso, yo cuando afronté en cuestión de material este viaje, este workshop, yo pensé, bueno, habitualmente cuando enfrento una cosa de estas, me gusta llevar, partiendo del hecho que yo siempre trabajo con objetivos de focal fija, un angular y un telecorto. En el caso del angular siempre me suelo decantar por un 35 milímetros y el telecorto pues bueno, varía de un 75 a un 85 milímetros. En el caso estoy hablando por supuesto en paso universal, en formato full frame, porque en mi caso, que trabajo con Fujifilm, pues mi 35 milímetros es el 23 f2, que además es resistente a la climatología adversa y demás, está sellado, con lo cual pues bueno, hace muy buen combo con la Fuji X-T3 y es pequeñito, ligero, da una muy buena calidad y como digo, pues es mi objetivo con el que fotografío casi te diría que el 85% de mis fotos, porque también lo comparto con el 23-1.4, que también lo utilizo, pero para otros asuntos más comerciales. En este caso, los Balcanes, yo decidí que mi narrativa iba a ser solamente con 35 milímetros. Lo decidí así porque quería que el viaje fuera inmersivo, al ver mis fotos, fuera cercano, pudiera pues, recoger un poquito el contexto del lugar. Para mí el tema de Balcanes, pues bueno, como con todo lo que ya sabemos de la guerra de los Balcanes, en los principios de los años 90. Bueno, a mí la verdad es que yo era muy jovencito, era un niño, pero tengo unos recuerdos bastante potentes de aquello, por supuesto viendo desde la televisión de mi casa. Pero son cosas que me marcaron mucho, luego el trabajo de Gervasio Sánchez y de otros grandes fotoreporteros que han estado cubriendo todo lo que sucedía allí. Y no sé, el ir allí pues quería que fuera de esa manera. ¿Por qué digo esto? Porque yo decidí solamente llevar este objetivo, contar mis fotos de esa manera, utilizar una narrativa concreta y no estar pendiente a capturar todo lo que se movía. En este caso pues hubiera llevado también un tele, hubiera llevado un objetivo de focal variable, imaginaos esos 18-200, ¿no? Los llamados todoterreno, porque básicamente pues tienes todo ahí en ese objetivo, ¿no? En mi caso no, yo creo firmemente que el fotógrafo, una de las razones con las cuales va puliendo su visión fotográfica es por lo que va eligiendo y por lo que no elige, es decir, por cómo limita su manera de ver para maximizarla. Muchas veces la creatividad funciona así, cuando nosotros tenemos todas nuestras herramientas a nuestra disposición, es cuando peor trabajo
hacemos, precisamente por eso, porque si ya es suficientemente difícil captar todo lo que pasa por delante tuyo y además con una estética concreta y con no tanto la estética, pero sí con un sentido concreto y que sea además personal, a mí siempre me ha parecido mucho más sencillo tomar esa decisión antes, ¿no? Decidir cómo íbamos a mirar, qué gafas me voy a poner y de esa manera ser fiel a ella e intentar hacer las cosas lo mejor posible con esa visión de 35 milímetros que personalmente para mí es muy común y muy normal. ¿Tengo que decir que acerté? Pues yo creo que sí, porque la verdad es que hicimos de todo. El 35 milímetros es una distancia focal muy bonita y muy flexible, sobre todo muy flexible. Es un angular estándar, no llega a ser un gran angular, con lo cual las líneas siempre las vas a tener ciertamente controladas, esas posibles distorsiones. Luego también, por supuesto, te sirve para incluso un retrato contextualizado, te sirve para un interior, te sirve para un paisaje, te sirve para fotografía de calle, documental, te sirve un poquito para todo. Y por eso es mi objetivo favorito para cuando me voy de viaje y en general. Esta distancia de 35 milímetros, que para mí es un 23 f2 porque uso la serie X de Fuji, la verdad es que siempre me da ese puntito que yo necesito y que al final estás tan acostumbrado y he trabajado tanto que sabes perfectamente tu distancia, sabes cuándo tienes que detenerte, a dónde tienes que ir para tomar la fotografía tal como tú ya te la has imaginado y anticipar, en este caso para mí siempre ha sido sinónimo de conseguir esa fotografía que yo quiero y necesito. Os estaré mostrando fotografías y por supuesto luego también os mostraré más porque al volver de Balcanes estuve en Granada y Granada la verdad es que es una ciudad espectacular. Aquí ya fue diferente porque también elegí este combo, pero sí que es cierto que era más un taller de fotografía de calle y eso lo tengo mucho más a mano. Y también, de nuevo, el 23 f2, que me da este 35, como digo, pues me ofrece la posibilidad de interpretar la ciudad a una manera muy personal mía. Estos son todo, como digo, elecciones personales, porque tú me puedes decir, oye, pues yo siento que con un objetivo de 50 milímetros o con un objetivo de 28 o de 24, yo ya transmito lo que yo quiero. Y es fantástico, porque al final cada uno tenemos una visión, y como digo, la visión es nuestra, la visión somos nosotros. Incluso hay muchas veces que me puedo sentir de otra manera o quiero afrontar un lugar, una historia, algo diferente a como lo hago habitualmente, y tal vez por ello no utilizo estos objetivos, sino que igual puedo montar un 24, puedo montar un 50 o lo que sea, o lo que necesite. Es una elección, de nuevo, es una elección narrativa, de cómo lo vas a contar, ¿no? Esto es muy cercano, por ejemplo, al lenguaje audiovisual, ¿no? de la cinematografía. No es lo mismo cuando el director de fotografía de una película escoge contar las cosas con grandes angulares y genera esa sensación intimista, esa sensación de inmersión y cercanía a los personajes, mientras que cuando trabajas con teleobjetivos, pues bueno, la sensación era muy de tercera persona, ¿no? Era diferente. Cuando viajamos a Berlín la afronté de una manera, digamos que más sencillo que Balcanes, porque a Berlín ya era la cuarta vez que iba. Y claro, los talleres fotográficos en Berlín son muy emocionantes porque es una ciudad que te ofrece muchísimas cosas. Para los que habéis estado en Berlín ya sabéis que dependiendo de la zona donde estés, pues tienes zonas mucho más bohemias, mucho más industriales, mucho más históricas, mucho más modernas. La arquitectura cambia radicalmente, las personas cambian radicalmente según en la zona en la que estás. Y la verdad es que es una de las ciudades pues, más inspiradoras de Europa para fotografiarlas. En este caso, de nuevo, pensé, ¿qué hago? Voy a interpretarla, siempre lo he hecho con 35 milímetros, lo voy a hacer esta vez con un 50, lo voy a hacer con 24, pero es verdad que pequé un poquito de conservador y de nuevo tiré por este combo, que me ha ido acompañando todo este mes de octubre, como veis. Ver Berlín en un 35 milímetros la verdad es que es una maravilla porque te permite estar muy cerca de todo, a la vez te permite captar la inmensidad de sus plazas como Potsdamer Platz, Alexanderplatz, te permite un poquito captar la vida de una manera muy cercana y como tú estás allí, transmitirlo. Entonces, bueno, al final esta es mi elección y a mí, como digo, estos objetivos todoterreno de 18-200, personalmente a mí no me funcionan, por lo que os he explicado. Puede que a vosotros sí, no hay ningún problema, o sea, aquí al final lo que importa es sacar las fotos que tú quieres y transmitir lo que tú quieres transmitir, pero a mí, en este caso, pues me ayuda el elegir antes, ¿vale? Elegir antes lo que voy a hacer, no llevar un montón de por si acasos de cara a ver lo que me encuentro y entonces sobre el terreno escoger
lo mejor para ese momento, que tal vez, en mi caso, suela perderse muy rápido. Entonces, es una bonita recomendación, yo al menos es la que os doy, que la coja quien quiera, quien la tome que le dé la gana. Probad un poquito a elegir. Si tenéis una focal variable, trabajad con focales, es decir, no estéis cambiando continuamente, no os quedéis parados cuando veis algo y empezad a jugar con las distancias focales, sino que ceñiros un poquito a lo que estáis haciendo, porque los angulares nos van a permitir contextualizar, nos van a permitir maximizar las cosas, estar cerca, tener esa sensación que comento de inmersión en las fotos y de haber estado allí, mientras que los teleobjetivos no son más concretos, descontextualizan, van mucho más al detalle, buscan protagonistas, no tanto escenarios, y al final pues son lenguajes narrativos diferentes, ¿no? Por supuesto podréis ver muchas más fotos en robertomasfoto.com. Si pincháis en el apartado de blog, ahí vais a ver un montón de resúmenes, también Madrid, que se me ha olvidado que estuvimos por allí. Y nada más, también en Instagram con fotos todos los días en @robertomasf y en este canal de YouTube pues hablando de fotografía. Nos vemos chicos, chao chao.